Hoy vamos a hablar, esto se titula Let Us Compare Mythologies, en homenaje a un disco homónimo que sacó el gran Leonard Cohen. Vamos a referirnos a algunos mitos. Vamos a empezar con uno de los misterios que tenemos al leer la mitología griega. Yo voy a tratar de trazar paralelismos. Es muy interesante, además, comparar mitos de orígenes nipones, nórdicos, las sagas islandesas, entender lo que es la primera mujer para... Lo que pasa es que hay que hacer una pequeña salvedad muy inicial, por más que uno sea muy agnóstico, muy ateo, militante. La Biblia judeo-cristiana, y en esto habría que también puntualizar diferenciaciones muy grandes, porque la Torá y el Antiguo Testamento difieren, ha habido como una reescritura, un recorte muy diferenciado, ya para hacer que en la Biblia cristiana Adán prefigure a Jesús, es decir, que hay grandes diferencias, más allá de que la Biblia que nosotros conocemos ha sido muy retocada y leemos pasajes selectos, digamos, y muy distintos a como eran, ¿no? Nosotros no decimos más, gracias a Dios por haberme hecho nacer varón, no decimos más, no desearás al buey de tu vecino, no desearás la propiedad de tu prójimo, no desearás la figurita de Maradona en el Mundial de tu prójimo, ni tampoco a la mujer como recontra relegada, y el destrato que tiene la Biblia hacia la mujer va, concluye, todo lo incluye, porque es, para empezar, Eva es, su curiosidad, su desobediencia es el responsable de que fuimos echados del paraíso, porque es la mujer como incapaz de obedecer, ¿no? Como tentadora. Pensemos en la mujer de Putifar. Si no quieren leerlo en clave feminista, lo pueden leer al contrario, en clave contra el feminismo punitivo y mostrando las falsas denuncias. La esposa de Putifar dice que José la violó, ¿no? Pero la principal puntualización inicial que hay que hacer es que Occidente, Europa, el conjunto de pueblos que podríamos decir está comprendido en la gran ilusión que representó la Ilustración, es decir, ese antropocentrismo que terminó un poco con esta idea del medioevo, o sea, cuando pasó a hacerse popular el saber, cuando Galileo quiso, cuando gracias a la imprenta de Gutenberg se quiso democratizar el saber y se alfabetizó, ¿cuál era el saber que se divulgó? La Biblia. La Biblia es lo primero que imprimieron. A Newton, que era muy creyente también, místico. Entonces, nos ha formateado la cabeza la Biblia, aún a quienes descreamos, de tal manera que no es realmente parangonable, aunque analicemos los mitos con, seamos críticos literarios de la Biblia, no es lo mismo, porque la Biblia ya está no solamente eh, tan arraigada en nuestra psique, porque nos agarran desde la cuna, eh, sino que también se nos ha impuesto es una lectura muy guiada, es decir, emocionalmente guiada. Quiero decir, nosotros leemos con solemnidad la Biblia. Los relatos bíblicos, y hay que decir así relato, con todo respeto, ¿no? No puedes decir las leyendas, los mitos. Puedes decir los mitos griegos, porque hemos aprendido los mitos griegos cagándonos de risa porque son cuentos de hadas, ¿no? Bueno, es difícil poder otorgarle el mismo tratamiento a la Biblia, dado que, en virtud de toda la, resemantización alegórica, Bertrand Russell, por ejemplo, en Why I'm Not, ¿Por qué no soy cristiano?, en su debate con el cardenal Copland, que es muy gracioso, que habla en contra de todas las justificaciones racionales del argumento del plan, o él habla, por ejemplo, del cajón. Si él ve un cajón con naranjas podridas, no infiere que las
que corriendo esas naranjas, las de abajo deben no estar podridas. Entonces, ¿por qué pensar que porque acá existe el pecado del mal, hay un mundo suprasensible mejor? Tiene argumentos muy divertidos, pero bueno, por ejemplo, leí que él toma un pasaje de la Biblia que Jesús maldice una higuera y dice, ya ven ustedes que Jesús tiene rabietas infantiles comparado con el gran Sócrates, ¿no? Que es el nuevo. O sea, el problema es justamente que ahí mismo Bernard Russell muestra que no podemos dejar de creer en algo. Entonces, si no creemos en la Biblia, está muy bien no creer en la Biblia, pero ¿en qué mejor? Sócrates está bien Sócrates. Pero no, nunca es que nos liberamos de esto. Alguien tiene que ocupar ese lugar psicológico al punto tal que uno cabe dudar de toda esta idea de Richard Dawkins, el mito de Dios y todo eso, porque él siendo biólogo tendría que tal vez pensar chomskianamente, kantianamente, que hay un dispositivo innato para la fe y que somos místicos ya biológicamente y que necesitamos espiritualidad. Y no es una función ajena a... Pero bueno, todo esto es una discusión más filosófica. Aparece en Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido, cuando habla de cómo sobrevivieron los que se pudieron dotar a sí mismos de algún significado y encontrarle algún motivo de esperanza. Vamos a empezar hablando de la esperanza, pero eso es lo que yo quería empezar diciendo. Que aún el más feroz detractor de la Biblia, por ejemplo Marx, tiene un montón de imágenes bíblicas en sus metaforías, y que, bueno, la autoridad que tiene la palabra bíblica nos impide hacer un paralelismo tan riguroso y tan alegremente liviano, ¿no? Es decir, yo podría decirles, bueno, es verdad que no, qué sé yo, no me puse corbata para esta clase, pero tomen en cuenta que no has de cocinar el cabrito en la leche de su madre. Cualquier cita bíblica confiere en una persuasión. Ah, no, sí, no, esto me retrotrajiste a mi infancia, me acuerdo que mi papá lo decía, papá y el Espíritu Santo. Y también todo lo que hemos científicamente avanzado, por ejemplo Darwin es leído bíblicamente aún hoy. O sea, hemos reemplazado el creacionismo por, bueno, en lugar de la Virgen María y sus aliados, fruto de la presión evolutiva y una serie de dioses que son teleológicos, que todo tiene una función. No decimos las amígdalas están al pedo, no. No vemos la parte aleatoria, el recauchutaje, ni la ausencia de finalidad más que seleccionada por casualidad por el ambiente. Bueno, vamos a empezar con un pequeño problema que es el problema de la caja de Pandora. Así como Eva, la Eva de la bíblica, que no es realmente la primera mujer, está Lilith, ¿no? Pero así como Eva es la culpable de que tengamos que trabajar ganándonos eso, es darwinianamente culpable que las serpientes ya no tengan piernas, ¿no? Bueno, y de que haya tantos Pérez, ¿no? De ahora en más, Pérez serán. Bueno, así como Eva es culpable en la leyenda judio-cristiana, Pandora es enviada a Epimeteo, que quiere decir el que no prevé, que era el hermano bobo de Prometeo, el gran héroe astuto que engaña a los dioses, roba el fuego para los hombres. Pero no solo eso, hay un detalle que no se conoce tanto, pero que es lo que inspira la gran furia de Zeus. Le da mucha más bronca a Zeus eso, y tiene razón. Le hace una oferta, le muestra suculentos como trozos de cordero riquísimos, untados de grasa, hermosos, u otro montón asqueroso con huesos, y le dice a los dioses, una de estas dos cosas vamos a sacrificar de ahora en más siempre a los dioses. ¿Cuál prefieren? Zeus se ensarta, cae en la trampa, elige la
la que tenía un empaquetamiento aparentemente suntuoso y estaba lleno de porquería. Y gracias a eso la humanidad siempre puede comer la parte buena, la parte del león, digamos, y decir esto se lo sacrificó a los dioses, pero ya olvidando bastante el sacrificio. Ese pasaje de olvidar bastante el sacrificio, para muchos antropólogos se da también en el famoso mito de Abraham e Isaac, que es muy dramático, es muy interesante, porque nada menos que el gran filósofo, el gran danés, Søren Kierkegaard, escribió todo su concepto de tiempo kierkegaardiano, que sería como el tiempo psicológico, no el tiempo cronológico. Pasó más tiempo, desde que empezaron a subir hasta que llegaron a la montaña, al lugar donde iban a sacrificar al cabrito, Abraham e Isaac, que todo el tiempo anterior de la historia del judaísmo, dice él. Es muy interesante, ese autor es genial. Un autor que dice que si él fuera el único réprobo, si digamos, si él fuera el único condenado al infierno, sería feliz y alabaría la justicia divina, porque, bueno, prefiere que haya. Él es el que define la fe como creer en lo que no existe. Ahora bien, para muchos, porque en ese mito, por ejemplo, el premio Nobel Elie Wiesel ha escrito sobre un Dios tan cruel y tan severo que obliga a matar al primogénito, al hijo tan deseado, tan esperado y tan inesperado, porque ya estaba vieja la madre y no tenía fe. Bueno, ese test de lealtad puede ser visto no como crueldad, sino como a partir de ahora no necesitamos sacrificar más a nuestros hijos. Dios ya sabe que le somos leales, no necesita. Entonces es un punto de vista interesante el verlo como un mito que marca un pasaje a un mundo mucho más benevolente. Por supuesto, Woody Allen tiene unos chistes buenísimos sobre... Dios dice, ¿qué estás haciendo? No dice, Dios vio que llega el ángel y le dice a Dios, y le dice a Abraham, no es necesario que lo mates, Dios comprobó que estás dispuesto a hacerlo. En la versión de Woody Allen dice, ¿estás loco? No se puede hacer un chiste ahora. Cualquier pelotudez que le decís a un ser humano con una voz firme, asertiva, la hacen. Y hay un chiste que le gusta mucho a los psicólogos, que es que vuelven Abraham e Isaac de la montaña, e Isaac dice, menos mal que soy ventrílocuo. Es decir, que él terminó manipulando a su padre, sirviéndose de él para desembarazar, y se hizo pasar por un ángel que le perdona la vida. Entonces se le gustó a los psicólogos porque dicen, es lo que hay que hacer con nuestras figuras de autoridad. Bueno, ¿cuál es el problema que tiene Pandora? Pandora es enviada entonces como castigo, es la primera mujer, le dicen, ¿no? Como a la señora Lot le dicen, no se dé vuelta, ¡pah! Y entonces vas a Israel y te muestran un bloque de sal y dicen, es la señora Lot. Sal, se podría comercializar, sería un éxito. Aumenta tu curiosidad, un poquito de sal Lot y vas a aprender idioma. Bueno, no, Mark Twain dice que no era porque hubiera interés en comer esa porquería de fruto prohibido. Lo que había interés era en investigar científicamente. Dios tendría que haber prohibido comerse la serpiente y santo remedio. Bueno, a su vez existe toda una tendencia posible muy interesante de tomar a la ciencia misma como un mito, ¿no? Esto aparece en Jonathan Swift, pero no se recuerda nunca. Los yahoos son caballos más inteligentes de los científicos. Aparece en Bernard Shaw, que habla de el número de las brujas, era 7, los 7 males, los 7 pecados que yo. Ahora es 10.000. Ahora 10.000 glóbulos rojos, 10.000. Pero es igual de charlatanería.
aparece Hayden White, el autor de Meta Historia, que asegura que todos los libros de historia están entramados con tropos, con figuras retóricas, igual que cualquier ficción, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, retomando la gran pregunta. Le dicen a Pandora, la mandan con supuestamente una caja, un autor dice que son unas tinajas, bueno, discuten sobre aspectos de la traducción, ¿no? Lo que sea, una mochila, una valija Samsonite, no la abras. Pero ella, curiosa, la abre, hace el unboxing. ¿Y qué pasa? Salen todos los males. Todos los males de la actualidad se deben a ella. ¿Cuáles son esos males? Son parecidos a los que comprende Buda, ¿no? Buda sale del palacio, el príncipe Siddhartha, y ve a un viejo enclenque y dice, ¿quién es ese deforme, asqueroso? Todos vamos a ser ese viejo si tenemos suerte y nos morimos antes. La vejez es un mal. Eso también, otra que discriminar a la mujer. ¿Por qué considerar que la vejez es algo malo? Hay, por suerte, ahora libros reivindicatorios excelentes. Uno se llama El as bajo la manga, demuestra una serie de grandes ventajas que solo llegan en la edad más madura, que tienen que ver con la obsolescencia programada neuronal, cosas que ya dejan de atormentarte. Tiene que ver, bueno, Borges tiene un poema, Borges chocho, ¿no? El animal ha muerto, que hacemos en la parte instintiva, llena de hormonas y de mandarte cagadas y creer en el amor, por suerte se apaciguó. Pero eso no nos puede, eso no sería la línea que yo quería seguir, porque hay cosas que solo le sirven de consuelo a Borges, ¿no? Porque él no quiere tener una vida emocional o erótica más o menos festiva, digamos. No la fiestita, me refiero. Después Chesterton sí tiene un poema maravilloso. Voy a envejecer para todo menos para la sorpresa, ¿no? La curiosidad nunca nos va a abandonar. Y existen así algunas reivindicaciones de la senectud. Goethe también. Lo que pasa es que no son extrapolables esos ejemplos. Es como cuando Bertrand Russell dice, no me suicidé, yo estaba muy angustiado, había tenido una educación puritánica, muy así victoriana y muy de la autorreproches, y estaba melancolizado. Pero bueno, pensé en suicidarme, pero la verdad es que quise aprender más matemáticas. Bueno, no nos sirve mucho el consuelo. Si alguien está al borde de un puente y se está por ti, yo le digo, no sabes todavía cómo se llegó a resolver el último teorema de Fermat. Tal vez, habiendo tantos japoneses que se matan por la presión que sienten ante el examen de matemáticas, uno no diría que eso es un consuelo tan universal. Mucho más consuelo contra el suicidio es Schopenhauer, porque Kant dice lo mismo que la Biblia. Si el suicidio no tenés derecho, bueno, no sos un individuo, no sos dueño de tu vida, no, perteneces a la comunidad. Lo mismo te diría un comunista, ¿no? O sea, y Kant entonces dice, bueno, vos le debes tu vida al Estado. Y eso, cuando uno no cree ya más en el Estado o en lo que sea, no convence a nadie, no disuade a nadie. Mientras que Schopenhauer realmente entendiendo también que la muerte era algo cotidiano, pero lo sigue siendo. O sea, vos vas ahora a una villa, a un barrio, digamos, y le preguntás, ¿cuántos hermanos tenés? Bueno, éramos 8, somos 2 ahora. Sin ningún drama, es lo usual, la muerte es algo cotidiano. Entonces, no lo ve con dramatismo y te dice, no te mates porque vida y muerte son dos caras de la misma moneda, pero lo que realmente es distinto es el conocimiento abstracto. Entonces es un argumento mucho mejor. Bueno, de todos los males que se escapan, ¿no? La vejez, la enfermedad. ¿Cuál se queda? Ella dice, ay, se me salió todo rápido. Llega a taparlo. También, no torpe, no solamente curiosa.
en un sentido pecaminoso, sino inepta, ¿no? Tipo patito criollo, un pasito, una cagada, y también para taparlo es inepta. Mujer tenía que ser, ¿no? Y entonces Pandora tapa, y ¿qué es lo que queda y no sale? La esperanza, elpis, ¿no? En griego es claramente la palabra esperanza. Bien, ¿cómo resolver esto? ¿Cómo explicar que la esperanza era un mal? Muchos autores trataron de hacerlo. En Borges la palabra esperanza es muy recurrente. Tenemos su viejo libro El tamaño de la esperanza, que él renegó de él, pero tenemos Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana. Tenemos esa maravilla que es el poema Todo nos dice adiós, todo se aleja, la memoria no acuña su moneda, sin embargo hay algo que se queda, sin embargo hay algo que se queja. Y cuando hace la versión de Li Ching, que dice nada nos dice adiós, nada se aleja, la ergástula es oscura, pero en las grietas está Dios que acecha. Entonces, que eso fue traducido como el crack, que después, a su vez, por ejemplo, there's a crack, that's where the light goes in, ¿no? Esa idea está en Leonard Cohen, en el famoso Ring the Bells, ¿no? Y las campanas es una figura que obviamente surge de la iglesia. O sea, nosotros decimos, ahí me suena, Does it ring a bell? En inglés aparece mucho, en alemán, Alarmglocken, ahí no dicen red flag, las alarmas son sonoras, son las campanas de la alarma, ¿no? Toda la discusión que hay entre si debe primar lo visual o lo auditivo, ¿no? Lo escrito o, como Homero, los rapsodas, la oralidad, ¿no? Recuperar el oído o la escritura que tiene esa fijeza. Bueno, él no tiene esa fijeza porque las malas traducciones han demostrado que no. Hay cantidad de malas traducciones. Para empezar, bueno, los lugares. Brujas se llama una ciudad mal traducida, que era Puentes, Brügge. Muchísimas son así. Tenemos el caso de Brooklyn también, que era holandés cuando era Nueva Ámsterdam, Nueva York. Tenemos el cabo de Hornos, porque nació ahí en Horns, el cabo que descubrió. Muchísimos errores de traducción. Bueno, Julia Kristeva nos habla mismo de que la Virgen María no era virgen, era joven. En alemán también está Jungfrau, es mujer joven, mujer fértil, eso es lo que quiere decir. Bueno, fue traducida como virgen y se armó todo la necesidad de justificar que la madre de Jesús era virgen. Y entonces, si era virgen, a su vez, no podía morir, porque San Juan Crisóstomo, y eso después lo reaparece en Georges Bataille, en el erotismo. Quiero decir, tan impregnados estamos de la Biblia que aún el último grito del laicismo no deja de tener algo que no se ha podido desimpregnar de la Biblia. Entonces, ¿cómo justificar que la esperanza es algo malo? Tenemos este maravilloso poema de Borges que dice: no de la espada ni de la roja lanza, líbrame sino de la esperanza. La idea de que la esperanza es algo malo ha sido definida de muchas maneras. La esperanza como algo que nos ata al futuro, que por lo tanto nos impide disfrutar del hic et nunc, del aquí y ahora, del presente, con mindfulness, porque estamos... yo estoy, si bien ahora, contándoles esto a ustedes, por otra parte, realmente mi mente está como... tengo ganas de que Messi gane la Copa de este sábado contra Perú, o cualquier esperanza, ¿no? La esperanza es algo considerado también como que nos estrecha los horizontes. Entonces, la palabra angustia viene de angosto, ¿no? No quiero con esto volver a burlarme de estos chilenos. Bueno, la esperanza, hay un libro que ustedes seguramente conocen, o la película, Sorba el griego, ¿no? De Nikos Kazantzákis, música de Theodorakis. El autor Nikos Kazantzákis, que es también el autor de otra película que conocen seguramente, que es La Última Tentación de Cristo, tiene una etapa budista. Y ahí escribe: no tengo miedo, no tengo esperanza, soy libre. Es decir, que son atadores. La esperanza nos ata.
en ese sentido es algo malo también. Esa es una manera de tratar de entender. Robert Graves, que es un macaneador es un mitógrafo bastante mitógrafo mitómano, pero deliciosa y poéticamente. Y es lo que dice Levi-Strauss, todos los mitos son igual de verdaderos, igual de falsos, ya sea el Edipo de Sófocles o el Edipo de Freud, están a la misma altura. Dice que en realidad sí salió la esperanza. Como una noticia poco conocida de último momento, fuentes exclusivas que tiene después de fumar esas Peugeot, decir que la ambrosía era un hongo alucinógeno, todas esas cosas que hacía Robert Graves. Es increíble, pero lo mejor de Graves él lo excluyó de su obra. Por ejemplo, el poema de Alejandro Magno, que Alejandro Magno se retira, deja de ser Alejandro Magno, o sea, un mito que él inventa, porque Alejandro Magno muere, según algunos envenenados, tomando vino. Y se hace un soldado raso, mercenario, y le pagan con una moneda que tiene su cara. Y dice, sí, las mandé a acuñar cuando yo era Alejandro el Grande, que es como la noche de Varenes, que Luis XIV escapa y va a una posada y el posadero lo reconoce porque su cara está en el billete. Bueno, vamos a rápidamente entonces ver una muy, muy, muy original interpretación. Pero Robert Graves, ¿qué dice ahí? Bueno, dice que en realidad la esperanza sí, se escapó también. ¿Y en qué sentido es un mal? Que no se engaña. Es una falsa esperanza, es una ilusión. ¿No? Entonces nosotros vivimos nuestra vida de modo más o menos optimista, con un autoengaño necesario y sin el hiperrealismo de los depresivos, por ejemplo. De los depresivos. Son deprimentes los depresivos, pero decir, se suele decir, ¿no?, que los depresivos ven la realidad en su oscura faz más escabrosa. Y hay experimentos pésimamente hechos para demostrar que los depresivos son realistas. Por ejemplo, unas lamparitas que vos no des ningún control sobre ellas, pero cualquier persona que no está deprimida empieza a decir, estuve viendo que hay una secuencia, creo que le estoy sacando la ficha, y ve una lógica y arma un sentido. Y el depresivo dice, esto no tiene ningún sentido, en absoluto no lo domino para nada. Entonces los psicólogos dicen, los depresivos ven la realidad. No han hecho el experimento complementario de que a una buena noticia la reconozca mejor un depresivo, ¿no? Porque entiendo que estamos también con la cabeza formateada como para que lo malo parezca más real. Es demasiado bueno para ser cierto, decimos. No decimos es demasiado malo para ser cierto. Los alemanes dicen, das darf doch nicht wahr sein. Ante una catástrofe, esto no tiene permitido ser una realidad. Esto es normativo para los alemanes. Entonces, básicamente, llegamos al momento en el cual, o sea, la esperanza es algo malo, pero nos permite evitar el suicidio colectivo. Entonces, tenemos todos los males. Tenemos la enfermedad, la vejez, la muerte, y la esperanza es otro mal. Frente a esto hay un muy original intérprete franchute, Georges Meautis, Meautis, que plantea que ha sido mal traducido y no es la esperanza, es la espera. ¿Y qué es la espera? Es conocer nuestro destino. Ustedes saben que los griegos consideraban que está todo escrito. Por eso la ironía griega, es decir, por eso las pitonisas, por eso el oráculo puede ver el futuro, que ya está determinado. Entonces, digamos, en la práctica no cambia mucho, pues en la medida que yo no conozca mi destino, que está determinado, vivo de la misma manera que si hubiera libre albedrío, ¿no? Pero la idea del determinismo ha sido muy
una fuente de consuelo muy grande en muchos autores, en Spinoza, que dice esa famosa frase: si una piedra cayera con conciencia, diría estoy cayendo por mi propia voluntad, por mi libre albedrío, ¿no? Y Oscar Wilde tiene el hermoso cuento de las limaduras de hierro que dicen: che, se me acaba de ocurrir una idea espontánea, por mi propia iniciativa, ¿qué te parece si vamos a visitar a Limaén? Y Einstein dijo que encontró en Schopenhauer una gran fuente de alivio, porque al no creer en la libertad filosófica, es tan poco lo que está en nuestro control, que está en nuestra mano, que está en nuestras manos, ¿no? O sea, que uno realmente puede, de alguna manera, sacarse la carga de los hombros, es decir, que depende de uno, y encontrar, digamos, más allá de que las cosas tengan un sentido necesariamente bueno, tiene un sentido en el que no intervenimos. Entonces, en cómo veo el mundo, Einstein tiene una frase maravillosa de Schopenhauer, pero la cita Einstein, que es como cuando tenemos el libro de Newton anotado por Galileo, cuando tenemos el Príncipe de Maquiavelo anotado por Napoleón, y la frase es: un hombre puede hacer lo que quiera, pero no puede querer lo que quiera. Es decir, ya hay un determinismo interior, no solo exterior. Estamos comandados por fuerzas frente a las cuales la minúscula racionalidad no puede hacer nada. El hombre es un junco que piensa. Y aparte del junco, el papiro, el libro. Bueno, vamos ahora sí a la gran, interesante interpretación de George Matisse. La espera. Entonces, es un mal saber todo lo que nos va a pasar y solamente tener que vivirlo ya sin el sistema nervioso sorprendiéndose y excitándose. Si nosotros sabemos todo lo que nos va a pasar, tenemos que follow the motions, ¿no? Como decía Woody Allen cuando estaba cansado de cogerse a su esposa, como, bueno, hacemos la pantomima, sabemos qué movimientos hay que seguir, pero no es una, digamos, para decirlo en términos freudianos, con esta mala traducción que ha tenido Freud, no es una representación investida, cargada de un monto de libido, sino desinvestida. Es decir, no lo hacemos pero como algo hueco, algo vaciado de sentido, de emoción, ¿no? Hay un cuento de Borges de un hombre que tiene miedo a hacer algo, pero se obliga a hacerlo, y dice: la manera de obligarme a hacerlo fue conceptualizarlo como que estar recordando hechos inexorablemente sucedidos que no se pueden cambiar, ¿no? Lo está llevando a cabo tal como dice George Matisse, que sería nuestra vida. Si solamente tuviéramos que llevarla a cabo sabiendo todo cuanto va a pasar, ¿no? Entonces esta gran loa, esta gran alabanza a la incertidumbre, encuentra eco también en una maravillosa reconceptualización de la infancia que hace Chesterton en su biografía de Dickens. Pues estamos acostumbrados a suponer que la infancia es la etapa de nuestra ilusión, ¿no? Papá Noel, los Reyes Magos. Es un momento donde podemos tener esperanza, mientras que con el tiempo lo vamos perdiendo, la vida nos va castrando, nos va quitando libido yoica. Dice Freud, excepto en esos grandes personajes llenos de narcisismo que nos fascinan. Fíjense que la palabra narcisismo viene del mito de Narciso, que es un mito griego hermoso. Pero bueno, eso no es que está en la ciencia, está en Freud, que usó muchos ejemplos de la mitología griega, a punto tal que Nabokov, que considera que Freud era un chambón, decía: no, ¿qué piensa el psicoanálisis? No me gusta que me pasen mitología griega por los genitales. Pero esos personajes me gusta mucho porque fue muy mal traducido. Él dice que los niños que son tan egoístas, ¿no? O muchas mujeres muy coquetas y vanidosas,
pero también pone ahí los gatos, y fue mal traducido y puso, el traductor puso los grandes carniceros, refiriéndose a los felinos, que son carnívoros, pero lo han traducido como, ¿por qué nos fascinan los genocidas? ¿No? Klaus Barbie me encanta, quiero comprarme los muñequitos Barbie. Y los humoristas, dice también, ¿no? Como el humorista es un sin ley que puede transgredirlo todo. No en el sentido, entonces, carnavalesco de los formalistas rusos, de Voloshinov, que es un momento donde se inventan jerarquías, sabiendo que eso ayuda a mantener las jerarquías, ¿no? El bufón del rey. Entonces, ¿qué dice Chesterton? Al contrario, si observan ustedes a un niño, y esto entonces no es un sofisma, un chistecito de Chesterton, es una realidad que podemos ver todos los días, el niño no tiene esperanza. El fin de un pequeño episodio es realmente apocalíptico, es el fin del mundo. Una mala nota, papá me va a retar, no me compraste el alfajor, se me rompió el lápiz. Es el fin del mundo. Es una adquisición tardía saber que el alma sobrevive a sus desventuras. La esperanza es en Chesterton, en esta hermosa forma de reconceptualización, el último don de Lascaux. Y en ese sentido tenemos, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, viene de Pandora también, lo último que se escapa, pero también es lo último que se adquiere. Bueno, tenemos que dejar por ahora. Vamos a continuar con Prometeo después. Y con varios mitos interesantísimos, ¿no? Porque los fondos buitres le devoran las entrañas perpetuamente a Prometeo. Muestra también esa maravilla matemática, como los lebreles de plata, los dos infalibles que se anulan mutuamente, ¿no? Es una eternidad hecha para que eternamente le crezcan, le vuelva, se le regenere el hígado para que se lo devoren, para que le duela. Todo es la vez, ¿no? Como el mito de Sísifo, que retoma Albert Camus. Bueno, vamos a tener que... Es verdad que fue terrible la pelea con Sartre. Es un poco como la pelea Pampita-Nicole Neumann. Y de hecho, Jean-Paul Sartre llama Camuski a Albert. Bueno, vamos a tener que entonces seguir la próxima con los falsos mitos de los verdaderos mitos.